Bueno, estamos con Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes Canares. Estamos en una fase importante, digamos, de la actividad económica y de la actividad del sector que Iván representa. Y valdría la pena, tú sabes, pasearse, Iván. Lo hemos hecho en anterior oportunidad, pero ya que estamos en este final del año 2022, ver un poquito cómo se manejó el sector o cómo se sigue manejando y el nivel de expectativas que queda para lo que resta de este mes de noviembre y lo que resta también de año, ¿no? Seguro, Bienvenido. no, por favor, ustedes, gracias. Bueno, tenemos un semestre, un segundo semestre que ha sido con unas subidas y unas bajadas. Sin duda el primer semestre del año tuvo una alza bien importante en el Sin consumo en embargo, a general. partir de abril comenzó a verse una declinación. Sí, de mayo en adelante empezó como un pequeño bajón. Sin embargo, ahorita ya en noviembre se empieza a ver un repunte allí en ventas en el sector comercio en general, ¿no? Sí. Y hablando de expectativas, pues sí las hay muchísimo. Obviamente todas las personas que están entrando en este juego, vamos a llamarlo desde el mundo gastronómico, pues han apostado estos últimos 2 meses. Había una multiplicación, pero significativa de emprendimientos, de locales, bueno, y que va a ayudar mucho el Mundial de Fútbol también. Sí. Y a eso, generación de empleos. Hay muchas cosas que empiezan a entrar en juego con todo esto. Sin embargo, lo importante es que se mantenga, ¿ok? Claro. Y ese va a ser el reto fundamental de todas las personas que empiezan a entrar en este mundo gastronómico. ¿Tú crees que se mantenga? ¿Cuál es tu nivel de expectativa, tu nivel de proyección? Esos nuevos emprendimientos, los tradicionales, pues seguirán, que tienen muchísimos años y tienen una clientela cautiva, pero hacia el futuro, ¿cómo ves tú las cosas una vez que transcurra el año 2022, hacia el primer trimestre, por ejemplo, de 2023? Fíjate, el comportamiento de aperturas de nuevos proyectos va a continuar, ¿ok? Yo creo que más o menos los primeros 4 meses del 2023 se va a mantener. Sin embargo, yo hablo de algo, y es un término tal vez un poco feo, que es una tasa de mortalidad, la llamo yo en cuanto al tema de inversiones, que creo que va a rondar entre un 60 y un 70%, o sea, es un número bastante alto, Sí. pero ya se está viendo. O sea, te lo estoy diciendo porque ya hay proyectos que han abierto en marzo, en abril, que ya les está costando llegar a su punto de equilibrio. Entonces, con esa media de este año que ha habido un movimiento importante, si tú ves que le está costando, eso se va a seguir manteniendo. Entonces, bueno, ahí viene el reto, ¿no? De qué tengo que hacer o cómo Sí. tengo que manejarme yo para permanecer en el tiempo. Claro, porque de repente son negocios que surgen en el área que tú representas coyunturalmente, pero nadie garantiza que eso va a mantenerse en el tiempo. Eso depende de la evolución de la dinámica. Y aprovecho para preguntarte, Iván, el impacto de la inflación, ¿cómo puede perjudicar incluso todos estos emprendimientos que surgen? Mira, muchísimo. De hecho, ahorita nos encontramos con algo que es precios, ¿no? Yo siempre he sido un defensor del tema de que no todo puede ser precio, que no puedes entrar en guerra de precios, por el contrario, lo que tienes que aportar es valor a tu producto para que la gente vea que tú eres algo diferente y está no solo en la capacidad, sino en la voluntad de pagar más por algo que da más valor, ¿ok? ¿Qué pasa? En este momento nos encontramos con el poder adquisitivo de las personas no va al ritmo del encarecimiento de los productos en general, no solo del sector gastronómico. Estamos hablando que alimentos va a 50%, todo lo que es hostelería, restaurantes, hoteles está casi un 80%, y así van casi todos los rubros del sector comercio. Y la parte del ingreso de las personas, del global, de los venezolanos, no ha aumentado, creo que decía un 20% en lo que va año. Entonces ya tú vas a ver un desequilibrio allí, y lo que va a llevar es que, por supuesto, los restaurantes van a tener que sacrificar tal vez un poco de margen para mantenerse en una banda de precios y entrar en competencia. Claro, porque en este momento de final de año, que por lo general siempre hay una presión en cuanto a precios y hay ciertas modificaciones, que no en todo, porque hay quienes respetan, ¿verdad?, las reglas del juego. De todas maneras, cuando cruces la barrera o el umbral de 2023, te vas a encontrar con una realidad que no puedes tratar de mantener esos precios porque la gente se te va a ir del local, no te va a visitar con frecuencia. Correctamente. Y por otro lado está que si tú no lo manejas de una forma inteligente, pues tampoco te va a alcanzar a cubrir tus gastos fijos, ¿no? Entonces, Claro. el reto es cómo te mantienes allí, cómo haces una estructura de precios que te mantenga vivo durante el tiempo y que la gente te vea atractivo, te vea que aplicas valor. Entonces, por eso son muchas cosas que están influyendo en este momento. Ahora, a pesar de ello, no solamente en los que son ya locales fijos, Iván, sino también en nuevos emprendimientos, hay por momentos, tú sientes un nivel de competencia importante
Eso también de alguna manera ayuda, ¿no? Sí, a ver... Competencia en materia de precios. Sí, 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 cómo no. Bueno, porque aparte todos estos emprendimientos que vienen de una casa, de un centro de producción, no tienen la misma estructura de gastos que puede tener un local físico formal. Vamos a llamarlo de la formalidad, donde empiezas a pagar impuestos, empiezas a pagar cosas de aseo, todo este tipo que tú conoces que empiezan a afectar a una estructura de costo. Entonces, sin duda, ahí hay un desequilibrio. Sin embargo, la idea que es lo que se le está diciendo todo esto, que traten de organizarse, dar el paso para formalizarse y así pues la competencia sea un poco más sana. Yo sí he visto que siguen saliendo emprendimientos, pero ha estado más tranquilo también. Yo creo que también la gente se ha dado cuenta que no es tan fácil tú en tu casa preparar cosas, ya los insumos empiezan a costar muchísimo más, entonces tú no puedes entrar en esa competencia de precios. Son muchas cosas que le empiezan a ocurrir a los emprendedores y no les está tocando tan fácil como fue tal vez en la época de pandemia que teníamos los delivery y todo este tipo de propuestas que existían en ese momento. Ahora, hay determinados targets. Han surgido también dentro de los emprendimientos, si podemos incluirlos allí, una serie de locales que son realmente muy caros, que son muy costosos. Uno se pregunta, bueno, ¿por cuánto tiempo? Sí, hay un público que tiene un nivel adquisitivo, que puede hacer uso y puede tener presencia en esos locales, pero tú dices, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Sí, creo que este momento es el momento de los consumidores, este es el momento de los clientes. Los clientes tienen, hay para todos los públicos, para todas las edades. Entonces el cliente va a saber, es un cliente más exigente, entonces va a saber dónde dejar su dinero, ¿ok? Respecto a eso, sin duda, los que son más costosos, vamos a llamarlo, la competencia donde está es que tal vez al ser más costosos tienen una estructura más grande, una decoración más grande, tienen unos compromisos muchísimo más grandes. El tema acá, y es una de las cosas que yo hablo últimamente, es que el público es el mismo siempre. O sea, yo en estos días hice una publicación de que no hay tanta gente para tantos restaurantes y es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los que hacemos vidas en Venezuela vamos a ir a estos sitios nuevos 1, 2, 3 veces y tal vez va a ser suficiente, ya no vamos a querer ir más. Es la diferencia que pasa en otras ciudades donde hay un turismo importante que está constantemente ingresando a diario y son los que alimentan estos proyectos que son un poco más ambiciosos. Ya no como antes era en Venezuela. Sí, como no, claro, por supuesto, por supuesto. Y ojo, esperamos que sea así. Yo creo que el tema, si se logran abrir las fronteras como tiene que ser, no solo viajar, sino recibir gente. Bueno, vamos a hacer una pausa, Iván. Estamos conversando con Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Bien, seguimos conversando con Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Bueno, pero el tema inflacionario, vamos a retomarlo otra vez. ¿Qué hacer frente a esa realidad? Si no se toman decisiones, si no se toman medidas, ¿va a transcurrir este boom? Sí, va a subir el sector, en general el sector comercio y servicios se va a llevar unos buenos puntos para el cierre de este año 2022, pero luego la realidad de 2023. Con una inflación así, muchos sitios no van a poder sostenerse como tú decías. Sí, correcto. Bueno, la idea y lo que hemos siempre comentado desde la Cámara, todos nuestros afiliados, es mantener un control. Antes los negocios se monitoreaban semestral, anual, ahora es mensual. Yo parto de semanal. O sea, si tú en las semanas tienes que estar constantemente revisando lo que ocurrió durante ese periodo corto de tiempo, que tu estructura de costos estén muy bien calculadas, que tu estructura de precio también esté muy bien calculada, porque es lo único que te va a poder hacer que te mantengas, ¿no? Si tú te sales en algún momento de esa banda, pues no vas a poder sobrevivir y tomar decisiones rápidas. Sí. Yo creo que eso es importantísimo. Hay personas que de repente toman mucho tiempo para ajustar unos precios, y no quiere decir para arriba, para abajo tú puedes hacer algunos ajustes, pero cuando tú conoces tu estructura de costos de pie a cabeza, tú tienes la facilidad de tomar decisiones inmediatas que te ayudan a sortear todo esto. Ahora fíjate, hay muchos afiliados, ha crecido con estos emprendimientos, incluso ha crecido el número de afiliados de la Cámara. Mira, ya en la época de pandemia fue muy fuerte para la Cámara porque obviamente la gente pues deja de vender, por supuesto, sus ingresos. No, y te desvías hacia la informalidad. Totalmente, pero sí, ya gracias a Dios estos últimos 6 meses ha venido mucha más gente tocando la Cámara, las puertas de la Cámara, porque al final entienden y se dan cuenta que entrar en este mundo de la gastronomía, de los alimentos y bebidas,
no puedes improvisar. O sea, el momento te exige que tú te prepares, que tú no salgas simplemente porque me gustó, porque mi sueño siempre es tener un restaurante. No, detrás de esto tienen que ocurrir muchísimas cosas. No es un capricho nada más. No, para nada. En algún momento lo fue, Eduardo. Claro, En algún momento funcionó. En algún momento la improvisación funcionó y te daba. Lo hicieras bien o no lo hicieras bien, algo quedaba. Ahora no, ahora tú te equivocas con algún par de cuentas y ya los números se empiezan a poner rojos. Entonces ya mucha más gente empieza a venir a la Cámara, a solicitar orientación. Para el 2023 tenemos un plan de capacitación muy fuerte en lo que es el tema de atención y servicio, que son las cosas que estamos viendo nosotros de la Cámara que están fallando un poco en las propuestas actuales. Ahora, si alguien se sale de lo que son los parámetros generales, ustedes tienen un seguimiento, presumo, por lo que me dices, no una supervisión, pero sí un seguimiento de cómo se mueve el sistema de precios en los restaurantes que están afiliados. Si alguien se pasa, si alguien abusa, ¿qué hace la Cámara? Bueno, ha pasado y nos llaman de repente y mira. Deben también ser receptores de quejas de muchísima Total. gente, porque hay gente que se les va la mano, seamos honrados en ese sentido, que de repente te impacta que vas dentro de 15 días a un sitio que habías ido antes y te encuentras un cambio de precios. Sí, sí. El tema que puede ocurrir allí también es entender qué pasa dentro de las empresas, ¿no? Han pasado empresas que conocemos nosotros donde tal vez no tomaron decisiones durante muchos meses y tienen que tomarlas de una sola vez. Sí, Entonces, bueno. al tomarla, obviamente genera impacto, ¿no? Entonces, sí, normalmente nosotros vamos monitoreando un poco cuáles son estas bandas de precio en general. Simplemente nosotros no somos quienes para decirle a cada quien qué tiene que hacer en su negocio, sin embargo, aconsejarlo. Eso pasa mucho en el desconocimiento, eso lo pasa mucho cuando visitamos personas, clientes, que tú le dices, mira, más o menos cómo está tu estructura. No, lista, yo la hice, lo multipliqué por 3.5 porque me dijeron por 4 para cuidarme las espaldas. Eso no es así, o sea, la estructura tiene que tener una revisión y cuando tú lo haces de esa forma muy alegre es cuando vienen pues los errores. Sí, bueno, y se pagan las consecuencias Sí, claro. en ese sentido porque la clientela se te va a ir así de fácil. Pero hay gente que también se pone terca, ¿no? Y entonces no entiende a veces el argumento del cliente, porque hay clientes que se detienen, le explican, mira, ¿por qué? Es que dame una ubicación, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Por qué este cambio tan violento de precios? No, y Eduardo, te digo una cosa que está pasando. La semana pasada estaba hablando con alguien de Vargas y no sé si les pasa a ustedes cuando van a un par de sitios en La Guaira que tú dices, pero ¿por qué esto está tan costoso, verdad? Y cuando nosotros entramos y empezamos a ver, o sea, tú no te imaginas y la gente no se imagina la cantidad de carga que tiene esa gente por cuestiones de impuestos. Entonces, claro, al final eso es un negocio, Eduardo, y tú tienes que poco a poco hacer una estructura y termina pagando lamentablemente el consumidor final porque tú tienes de una otra forma que llevar todos esos gastos al plato de mesa, ¿no? Entonces, son muchas cosas que hay que empezar a entender, a ver qué pasan dentro de los negocios para entender también cuál es el comportamiento de la estructura de precios que ellos colocan. Sí, bueno, uno lo que puede presumir por lo que observa simplemente es que, bueno, sí, va a cerrar bien el año para el sector comercio y servicios y en particular para el sector de restaurantes. Repito, el añadido del Mundial de Fútbol ayuda porque mucha gente se concentra, pero luego es ver y observar qué va a pasar en el año 2023, porque si sigue una inflación así, el sector se va a ver castigado. Sí, porque al final los precios van a seguir aumentando y mientras la capacidad de ingreso de las personas no vaya a la par de estos aumentos, por supuesto van a quedar los que se adapten mucho más a todos estos cambios. Ahora, ¿qué recomendaciones tienen ustedes cuando se reúnen con el sector oficial o con el sector gremial? ¿Qué discuten al final de cuentas para tratar de orientar y bueno, realizar recomendaciones para ver cómo el sector no se ve tan perjudicado? Bueno, no se vea tan perjudicado. Sí, con el sector Estado, cuando hemos tenido acercamientos, conversamos un poco de todo lo que es la parte de impuestos. Okay, eso creo que es lo que hoy en día está cargando un poquito más a las estructuras, todo el tema del aseo, relleno sanitario, muchas cosas. No, el tema de los tributos municipales que se ha Sí, elevado. la parte municipal ha tenido un incremento y al final volvemos a lo mismo, todo esto impacta en la estructura, ¿no? Y eso es lo que empezamos a ver, que dentro de todos los negocios empiezan a subir, y es porque todo el mundo tiene que echarle todos esos impuestos municipales, los estadales, todas esas cosas al final van sumando y es lo que vemos. Si a eso tú le agregas el ingrediente del aumento de los insumos, pues obviamente se genera pues allí una burbuja de precio que no sabemos hasta dónde pueda llegar. Y la generación de empleo del sector
¿Cuál Mira, es en este momento? interesantísimo, de verdad, interesantísimo. Estamos trabajando para ver si podemos tener unas cifras este año, porque cada negocio promedio te maneja entre 40 a 60 personas, entre los grandes y los pequeños. Esto es un promedio. Entonces, imagínate, todos estos emprendimientos, todos estos proyectos nuevos te generan muchísimo empleo. Ahora lo que nosotros estamos es trabajando en ver cómo hacemos para capacitar mucho mejor a todas estas personas. Bueno, muchas gracias, Iván, por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, estaremos muy pendientes de la evolución de todo esto y habrá pues una próxima oportunidad para seguir conversando. Seguro. Nos vamos a la pausa, al regreso, Arte y Espectáculos en lo Actual.